Hola Escorpio, bienvenido a mi canal. Vamos a ver tu lectura. Toma lo que tú desees manifestar o resuene contigo, el resto suéltalo. Y para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Gracias porque al vernos apoyan nuestro refugio animal. Bueno, wow, la poderosa carta del mago, la sota de espadas. Ok. Bueno, vamos a ver con qué carta de oráculo abrimos hoy. Salió una carta poderosa, la carta del diamante. Y mira que tiene que ver mucho con la energía del mago y ya te voy a decir por qué. La carta del diamante viene para recordarte, querido Escorpio, que eres un diamante. Sí, no un diamante en bruto, tú ya eres una joya terminada, eres una joya preciosa de Dios. Y sé que tal vez muchas personas, muchas circunstancias e incluso tú mismo te has menospreciado porque tal vez en este punto de la vida sientes como que hubieras querido conseguir un poco más, em, pero te dicen que todo se te dará tal como tú lo deseas porque lo mereces, pero tienes que tener esa energía de merecimiento para poderlo manifestar en tu vida. ¿Sí? Cuando tú te sientes merecedor y asumes e interiorizas realmente esa energía, Escorpio, comienza a suceder la magia. Mira que, por ejemplo, hay gente que manifiesta relaciones fracasadas una tras otra porque no se siente merecedora de amor y entonces atrae gente que les confirma que no merecen cosas buenas en el amor. Hay gente que no se siente merecedora de prosperidad y abundancia, entonces le empiezan a pasar cosas que les confirman que no merecen abundancia, sino pobreza. Entonces, te dicen que lo que tú quieras manifestar es importante que reconozcas que eres ese diamante de Dios y que por tanto mereces lo mejor. Vamos a escribir y a decretar en los comentarios, merezco lo mejor, ¿ok? Bueno, mira que puede ser que tú hayas estado buscando o vayas a buscar algún tipo de objeto o de oportunidad. Quizá tú quieras comprar algo para tu casa, quieras comprar un coche nuevo, hayas estado como buscando información acerca de un empleo, quizá has estado averiguando acerca de un viaje o de unos estudios o has estado buscando información acerca de un emprendimiento. Te hablo mucho acerca de la búsqueda de información porque la sota de espadas nos habla acerca de eso, algo sobre lo que tú has tenido curiosidad y has estado indagando acerca de ello. Eh, sobre eso, tus guías te dicen que lo vas a estar manifestando pronto, sí, o sea, se te va a volver realidad muy pronto. Es, si no lo has hecho, o sea, si en estos días no has buscado acerca de nada, es muy probable que te vaya a comenzar a llegar información acerca de esto que tú quieres realizar en el trabajo, en el amor, en viajes. Sí, o sea, por ejemplo, te va a empezar a llegar información acerca de los tiquetes aéreos, acerca de oportunidades laborales en determinado lugar donde has querido trabajar. Entonces, no te sorprendas si en estos próximos días te empieza a llegar información de todo lado acerca de ese sueño, acerca de esa meta. Tómalo como una señal de que el cumplimiento de ese sueño, de ese objetivo, está muy cerca, ¿no? Esto se llama muchas veces el puente de incidencias, ¿no? Que comenzamos a ver cosas que se relacionan y nos conectan
con eso que hemos estado queriendo manifestar en tu vida. Pero para eso, como te decía, tienes que tener esa energía de merecimiento bastante marcada, ¿sí? Vemos además en estas cartas de acá el 10 de bastos y el 4 de oros. Hay una situación que a ti se te había convertido como en una especie de carga, tal vez en la parte económica o una situación personal, pero yo siento que esa carga o esa situación difícil, pues la has sabido como manejar de una forma bastante prudente, bastante inteligente. em, la has estado gestionando o la vas a gestionar y va a llegar pronto a su fin. Puede ser, por ejemplo, un problema con algún tipo de familiar cercano, con la pareja o en el trabajo, pero es una situación que para ti se ha convertido como en una especie de carga o situación difícil de llevar. Y definitivamente sí va a estar teniendo como una resolución pronta o rápida. ¿Vale? Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. ¿Quién está pensando en Escorpio? Ok. Escorpio, hay una persona que está pensando en ti. Siento que puede ser alguien que está a la distancia o alguien con quien estás en contacto cero o alguien que en este momento no comparte espacio geográfico contigo o no pasas tiempo suficiente con esta persona. Si hay alguien así que te echa bastante de menos y puede ser que no se estén viendo tanto o que estén en contacto cero o estén en países o ciudades diferentes, pero esta persona ha pensado mucho como en ese tema de quizá irte a ver o que tú vayas a verle o que hagan una especie de viaje juntos. Sí, aquí hay una persona así. Pero hay una distancia que siento que llama mucho la atención en el pensamiento de quien te está pensando a ti. La carta del caballero de espadas me dice que es alguien que está pensando en luchar por ti, ¿sí? El caballero de espadas me dice que es alguien que se ha dado cuenta de tu valor. Mira que al lado está las de oros. Y hay alguien que te ve como si tú fueras un maravilloso tesoro en su vida, o se está dando cuenta como de el verdadero valor que tú tienes y de todo lo que representas para él o ella, y va a tomar acciones encaminadas a que esta distancia, a que este contacto cero, a que este distanciamiento, pues se termine. Entonces, si tú has notado a tu persona especial un poco distante o de repente ni siquiera se están hablando, se tienen bloqueados, tranquilo porque esta distancia está jugando a tu favor y está haciendo que esta persona se esté dando cuenta de lo muy valioso que eres y, y todo eso le va a llevar a tomar acción, como te digo. Realmente no hay nada negativo en tu lectura, todo lo contrario, mensajes de manifestación, mensajes donde tus guías te están recordando que eres ese diamante, cargas que yo veo que se van a estar quitando pronto. Em, una deuda puede ser algún tipo de gasto que se había convertido en una deuda o algo que ya vas a poder saldar o pagar y ya no va a ser como una carga para ti. Entonces, me alegraba que las cosas vayan a comenzar a marchar bien. Te envío un abrazo enorme, suscríbete y déjame un comentario. Bendiciones. Bendición para el mes de marzo de 2025. Ponemos la vida de la persona que está escuchando este audio en manos de Dios, del universo, de nuestros ángeles, de su ángel de la guarda, de nuestros ancestros, de nuestros maestros, para que le proteja de todo mal, para que cualquier palabra, cualquier pensamiento, cualquier acción, cualquier intención en el plano físico, en el plano energético, sea transmutada de mal a bien. Toda cosa negativa que haya sido enviada a quien nos escucha se transforme en abundancia, se transforme en salud, se transforme en amor. Hoy decretamos que Arcángel Miguel tiene un escudo
y un cerco de protección alrededor de esta persona y de su familia. Hoy decretamos que su salud es resguardada por Arcángel Gabriel. Hoy pedimos sanidad para todas las células de su cuerpo. Hoy además bendecimos sus relaciones personales, sus relaciones de pareja, sus relaciones familiares y laborales. Hoy bendecimos a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos. Decretamos armonía, decretamos paz, decretamos reconciliación. Decretamos que todo lo bueno y todo lo positivo que puede suceder en las familias y en las parejas se da en mayor armonía con el universo. Hoy bendecimos la economía, decretamos bendición en los trabajos, negocios prósperos, deudas saldadas. Hoy decretamos que todo dinero que le deban será cancelado, será pagado muy pronto. Hoy decretamos que siempre irá en bendición y todos sus sueños serán alcanzados. Hecho está, hecho está, hecho está. Escríbelo en los comentarios, hecho está.